Bueno, primero que todo yo quería agradecerles por la invitación y por poder tener la oportunidad de compartir hoy día con ustedes. La persona que me invitó me dijo que quería motivar también a los jóvenes, a los niños, a las personas que el próximo año están pensando, este año ya, en vivir un propósito, en estudiar, y que todavía tienen dudas de cuál camino seguir y qué es lo que quieren hacer para adelante. Yo les voy a comentar un poquito, y cuando me invitaron fue más o menos hace 2 días. Yo le dije al pastor que iría a preguntarle a Dios, porque si bien yo ya he hablado muchas veces en público, porque yo doy conferencias, pero no del área de Dios, sino que de la ciencia, soy científico. He hablado para más de 1500 personas, pero aquí estar hablando para ustedes creo que es difícil, porque sé que estoy hablando no en nombre de la ciencia y de lo que yo sé, sino que en algo mucho mayor, en nombre de Dios. Entonces, creo que eso es una gran responsabilidad. Nunca había hablado frente a las personas de Dios, y la verdad, Dios es todo lo que yo tengo en mi vida, y todo lo que yo he logrado en mi vida ha sido gracias a Dios. Y por eso quería compartir con ustedes una palabra. Y esta no le tenía preparada esta palabra, porque las palabras están ahí, pero cuando hoy día lo entendí, dije, Señor, ¿cómo comienzo? Y ahí vino esto para mí. Quiero invitarlos a que abran Romanos 8, 37. Bueno, si no, no importa, yo lo leo aquí, si no lo vieron. Y quiero comenzar con esta palabra. Romanos 8, 37. Dice: sin embargo, en todo esto somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Con Dios somos más que vencedores. Y si alguien aquí no se siente vencedor, es porque todavía no reconoce a Cristo Jesús en su vida. Yo muchas veces he tenido dificultades para poder sentirme vencedor, porque sé que las situaciones de la vida nos hacen pasar por muchas dificultades. Pasamos por tantos desiertos, y cuando uno encuentra el propósito, y yo sé que muchos jóvenes están con esa duda todavía, y hasta uno cuando ya crece también, todavía dice, ¿será que estoy viviendo el propósito de Dios? Y cuando uno comienza a ver a su alrededor milagros aconteciendo, uno dice, wow, estoy caminando, aunque sea en el desierto. Pero el tiempo de desierto fue donde salía el maná, ¿cierto? Los mayores milagros acontecían a veces en el tiempo de desierto. Y yo sé que si tú estás ahí pasando un desierto, prepárate, porque el Dios de milagros está trabajando. Y aunque no lo veas, aunque muchas veces no lo veas acontecer, Dios está trabajando en tu vida. Y yo te voy a comentar, voy a ir pasando la presentación. Para presentar un poquito, me voy a presentar. Bueno, soy Walter, chileno, como dijo. Y como dije, soy un hombre de ciencia. Y desde que yo comencé, cuando tenía la edad de ustedes, pequeñitos que están acá, en una ciudad muy pequeña, soy de Cauquenes. Yo sé que no la conocen, no se preocupen, en Chile tampoco la conocen. Mi ciudad es pequeñita, y mi familia es una familia bien simple. Mis padres, mi madre trabaja limpiando casas, organizando cosas. Mi padre es comerciante, hoy día tiene una mejor calidad de vida, le ha ido mejor económicamente. Y mis padres son separados también. Entonces, la verdad que mis proyecciones de vida no eran nunca ni siquiera estar aquí en España, ni haber cruzado el mundo, ni haber hecho una carrera, ni haber hecho un magíster o haber hecho un doctorado. Mis proyecciones de vida no eran ser profesor universitario. Mi proyección de vida no era nunca haber ganado un montón de premios de ciencia como los que he ganado. Yo nunca pensé eso, nunca. Pero había alguien que soñó más allá. Y ahí yo siempre digo que los sueños de Dios son más grandes que lo que uno tiene. Una vez se piensa tan pequeñito, pero va a la iglesia y dice, yo creo en un Dios todopoderoso. ¿Cómo voy a pensar en pequeño si mi Padre es dueño de todo lo que tengo aquí? A veces uno se coloca limitaciones en la mente, pero uno cree en el Dios que todo lo puede.
en el Dios que somos más que vencedores. Yo soy un hombre de ciencia, como dice ahí, que cree en Dios. Y créanme que esa frase, para ustedes también puede ser algo común, pero para mí, que voy siempre a congresos científicos, dar gracias a Dios cuando presento algo, me ha llevado más de un problema. Porque la ciencia no cree muchas veces en Dios. Pero yo me he dado cuenta con mi caminata en la ciencia que soy una prueba viviente de que Dios existe. Si no, nunca hubiera alcanzado a estudiar o hacer las cosas que pude hacer. Y hacer ciencia, o trabajar, o los ustedes que quieran estudiar, tiene un propósito cuando uno se lo entrega a Dios. Si no, no tiene sentido las cosas que tenemos. Créanme que yo discuto con muchos colegas de ciencia la existencia o no existencia de Dios. Y nunca hemos llegado a un acuerdo, porque ellos no tienen cómo demostrar que no existe. Y por más que yo le dé argumentos, ellos dicen que no son suficientes para creer, ¿no? Pero crean que la vida, creyendo en Dios, tiene otro sentido. Cuando yo voy a ver a un paciente al hospital, tiene otro sentido. Cuando yo voy a escribir un artículo científico, tiene otro sentido. Todo tiene otro sentido cuando uno cree en Dios. Yo creo en un Dios que hace milagros, y es por eso que le venía a hablar hoy día de los milagros del año 2022. ¿Ustedes están esperando algún milagro este 2022? ¡Amén! Sí, muy bien, amén. Y a veces uno no ve los milagros, uno quiere sentirlos, quiere verlos, pero Dios está trabajando, aunque uno no lo vea. Puede continuar. Yo tuve la oportunidad de estudiar en las mejores universidades de 6 diferentes países. Todo lo que logré de una familia simple fue por becas. Los primeros países, las primeras fronteras que crucé fueron por becas. Me he ganado más de 6 becas en mi vida. Y no soy amigo de los políticos, así que tranquilos. Me las he ganado porque tengo un Dios ahí arriba que intercede por mí y porque yo me esfuerzo también para poder lograrlo. He tenido la oportunidad de estudiar en grandes universidades. Y siendo de una ciudad pequeñita, Cauquenes, sin tener la oportunidad de salir del colegio sin hablar inglés, sin hablar ningún idioma, con suerte hablaba español, porque en Chile hablamos re mal español también. Bueno, después de los argentinos, pero no hablamos muy bien español, ¿cierto? Pero la verdad, Dios me ha bendecido con eso, y cuando lo cuento acá, no lo cuento ni para contar, sino para decir que eso que está ahí es obra de mi Padre, de Dios. Y a Él ha sido el que me ha ayudado y me ha bendecido. A ti que estás estudiando, a ti adolescente, que me dijeron que le motivara, que como dijo la pastora y confirmó también el mensaje con lo que yo estoy diciendo, el próximo año, este año, va a ser un año para grandes milagros para los adolescentes. Espero que estas palabras, esta charla que le estoy dando, no es algo que viene de mí, es una cosa, un mensaje de Dios diciéndote, tú puedes alcanzarlo, porque yo lo alcancé. ¿Ustedes creen que cuando yo fui a esas universidades, a la Universidad de Melbourne en Australia, tenía solamente hijitos de papá? Gente con dinero estudiando que le pagaba la universidad. Y a mí se me olvidó que yo también soy hijito de papá. Tú también eres hijito de papá. Y tu papá se llama Jehová. Tu papá es Dios. Él también te puede bendecir. Y eso me costó entenderlo con el tiempo. Puede continuar, amigo. Y les voy a contar la primera historia. Son pequeñitas historias porque me dijeron que no tenía mucho tiempo. Así que les voy a ir contando. Esta primera historia es cuando crucé la frontera por primera vez hacia Colombia. ¿Cómo fue eso? Estaba en la universidad, después de un retiro espiritual, fui a almorzar a un restaurante, me encontré un papel que decía becas, y me lo guardé, beca de intercambio, estaba en la universidad todavía, y fui a lavar mis pantalones después de unos 3-4 días, porque lavo mi ropa también, ¿vieron? Ahí cuando la fui a lavar, y dije, wow, ¿postulo o no postulo, señor? ¿Cuánto faltan? 3 días para esa beca. Mi primera beca. Me fui a Colombia. ¿Hay gente de Colombia aquí? No, nadie. Me fui a Colombia, a la Universidad de Rosario. Pueden continuar. En esta universidad, es una de las universidades más caras de allá. Imagínense yo con un hijo de ministro, una persona que ganaba un montón de dinero, gente que hablaba inglés en la universidad porque las clases eran en inglés. Y yo sin saber nada. Ahí me di cuenta y dije, a ver, ¿cuál es la diferencia entre ese hijo de ministro que está ahí y yo? El tamaño del bolsillo del papá. Pero las características y lo que tiene mi Padre del cielo es superior a lo que tiene el papá terrenal de él. Cuando volví de Colombia, ¿puede continuar? Tuve la oportunidad de compartir con muchas colegas y
Me escogieron el fisioterapeuta, kinesiólogo, el titulado del año. Ahí tuve la oportunidad de conversar sobre y dar este discurso que dije que muchas veces, muchas personas trabajan por dinero. Y sé lo que les digo a ustedes, el dinero te ayuda para bendecir, pero no es el propósito de lo que tienes que hacer. El propósito es trabajar con vocación. Y ahí cuando yo salí de la universidad dije, ¿qué voy a hacer ahora? Salí de la universidad y me fui a trabajar a un hospital público. Después de trabajar un tiempo en un hospital de público con gente que tenía cáncer, gente que moría todos los días, gente que veía la lucha, la vida y la muerte. Yo me acuerdo que siempre lo llevaba a los pacientes a caminar y lo llevaba a una capilla que tenía donde rezamos y hablamos un poquito de Dios. Porque imagínate trabajar con pacientes con cáncer, que ahí se dan cuenta que tal vez muchas veces por no haber creído en Dios, por ahí lo único que les queda es la fe. A veces cuando todos tus sentidos se te apagan, lo único que te queda es la fe. Después de eso, me fui a trabajar con el otro lado, adultos mayores. ¿Por qué las iglesias se llenan tanto de adultos mayores y no de jóvenes? Porque cuando estás ahí y tu sabiduría de los años te empieza a aparecer, es imposible negar la existencia de un Dios. Los adultos mayores me han enseñado muchísimo y por eso que amé la geriatría y la gerontología, que es donde trabajo hoy. Allá en ese lugar trabajaba de lunes a viernes y los días viernes tenía un programa radial con los adultos mayores, donde compartíamos todos los días mensajes de ellos, experiencias de ellos, y amé a los adultos mayores desde ese día y ya los amaba porque tuve excelentes abuelitos, pero ahí descubrí mi vocación. Y ahí vino la duda. Había ido anteriormente a Colombia, me gané una beca para allá, y yo dije, bueno, esos tipos de allá que tenían dinero, hablaban inglés, sé que el inglés es una barrera, y yo no hablaba inglés, no tuve la oportunidad de estudiar, me voy a Canadá. Postulé a otro estudio, me fui, me dio bien, funcionó, y me fui a Canadá. En Canadá, miren cómo aconteció esto. Por eso digo, ahí comienzan ya a entender el propósito de Dios. Yo conocí a una chica. Ustedes se van a enamorar un día también. Y yo dije, bueno, voy a postular una beca donde esté ella, en Canadá. Me fui atrás de ella, cuando llegué allá, ella ya no me esperaba. Ella tenía otra persona después, al tiempo después supe. Y allá no conocía a nadie. Imagínense, Dios me puso en un desierto blanco, porque Canadá es un desierto blanco donde nieva, menos 35 grados. Pasé el frío más grande de mi vida, pero en ese desierto blanco aprendí inglés. En ese desierto blanco, lo único que me quedaba en la casa era hablar con Dios, porque no tenía nadie más. Y Dios me sacó de Chile para hablar conmigo durante ese tiempo, porque solo con Él podía entender, porque no hablaba inglés, no sé cómo hablar español. Y tuve una convivencia tan linda con Él, que en ese Canadá, además de aprender inglés, aprendí más de Dios. Imagínense, esa herramienta de inglés nunca pensé que me iba a servir hasta la siguiente experiencia. Cuando volví de Canadá, yo no sabía lo que me estaba esperando al volver. Puede pasar. Bueno, en las fotos hay el frío que pasé, horrible. Puede continuar, mi amigo. Volví de Canadá, y cuando volví de Canadá, me estaba esperando una cosa mayor. Uno sabe que para estudiar un magíster o un doctorado necesitas saber inglés. Y yo, como les dije, nunca sabía nada y no quería nada de inglés. Y miren lo que pasó en la siguiente imagen. Cuando llegué a Chile, una de las becas más prestigiosas de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de Salud, que muchos la deben conocer, yo había postulado. Fui a ese lugar, volví como estaba ahí escrito, llegué de Canadá y dije, voy a postular una beca, no pierdo nada de postular. Para decir que postulan más de 7.000 personas, quedan solamente ni menos del 10%. Y Dios me bendijo con esa oportunidad. Si no hubiera ido allá, si Él no hubiera usado una motivación que fue una relación, enamorarme de una chica, que aunque me haya rechazado, me motivó para ir allá y pasar un desierto, y para prepararme con una otra lengua que me iba a servir para ganarme la beca de la ONU, de la Organización Mundial, de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, que me llevó después a otro lugar. En el siguiente lugar, el país Brasil es el país más cristiano del mundo. La mayor cantidad de cristianos están allá. Es maravilloso, porque yo le dije, ¿por qué Brasil, Señor? Si fui a Canadá, ¿por qué no me dejas allá en Canadá, en el primer mundo? ¿Qué me vas a llevar allá a bailar samba? Pero lo fui entendiendo con el tiempo.
conocí muchísimo a Dios. Además de todo lo que creí profesionalmente, todo lo que crecí profesionalmente en ese lugar, mi experiencia con Dios, porque en Brasil es un país maravilloso. Tú te despides y te dicen, fica con Dios, va con Dios. Oi, tudo bem? Dios abençoe você. Todo el mundo dice, Dios te bendiga. Es increíble. Yo creo que hasta el ateo ya lo dice porque, bueno, si no lo dice, no es brasilero. Es tan maravilloso la presencia de Dios allá que lo fui descubriendo con el tiempo. Y fui entendiendo el por qué Él me llevó a ese lugar. Y ahí aprendí portugués, otra riqueza más. El inglés no me sirvió mucho. Y tuve la oportunidad de ser escogido dentro de todas las investigaciones que realicé allá, dentro de los premios para jóvenes investigadores. Que Brasil es una potencia en investigación. Y tuve la oportunidad de ir a ese premio de joven investigador. Y ahí yo empecé a entender, Dios, cuántas cosas estás aconteciendo. Cuando miraba para atrás y miraba las cosas que había tenido que pasar, estar 3 meses solo, ir a otro país, a Canadá, sin hablar idioma, con un frío tremendo, llegar a otro país que es Brasil, sin hablar portugués, estar lejos de mi familia por 7 años. Y yo no viajé como ustedes viajaron muchas veces, tal vez con sus familias, viajé solito. Y para mí cortarme del cordón umbilical fue difícil, pero Dios necesitaba eso para hacerme crecer. Y ¿puede pasar al siguiente? Yo dije, ¿por qué no volar un poco más lejos? Uno de los días, cuando uno comienza a escribir ciencia, a trabajar, tú tienes que escribir los artículos científicos en inglés. Buscando, apareció eso en mi cabeza. El Congreso Australiano y de Nueva Zelanda del área que yo trabajaba. Uno de los congresos muy prestigiosos en el área que yo investigo. Y yo dije, Señor, ¿será que voy para Australia, para Nueva Zelanda, cruzar todo eso? No tengo dinero, porque en Brasil me pagan en reales. Para que tengan idea de ustedes, la beca ya son 300 euros. No me alcanzaba para comprar un pasaje. Y yo decía, Señor, pero 300 euros en Brasil es un poquito bueno. Ahí dije, Señor, ¿será que vuelo más lejos o no? Y comencé a orar por aproximadamente, desde que yo supe eso, 4 meses, que realmente de rodilla en mi cuarto, preguntándole a Dios si era o no para ir. Fui a hacer esos típicos retiros cuando uno dice, bueno, quiero estar lejos, me fui a la montaña a hablar con Dios, a escucharlo en la soledad, porque Dios habla en la soledad. Y recibí la respuesta. Pero esa respuesta tenía un problema. Y es aquí donde el mundo espiritual se mezcla con el mundo nuestro. Puedes soñar muy alto, pero hay una limitación siempre, para muchas veces para nosotros, no sé si ustedes la tienen, pero para mí era el dinero. Viajar allá necesitaba $3,000. ¿Qué dinero, dinero. Y yo dije, Señor, ¿qué hago, Señor? Necesito tanto ese dinero, necesito mucho ir. Pero si tú quieres que no vaya, yo no voy. Pero si tú pusiste eso en mi corazón, y cuando Dios coloca un propósito en tu corazón, te dice, oye, vas a ser un médico, vas a ser un abogado, vas a ser un excelente futbolista, vas a hacer lo que tú quieras hacer. Pero cuando lo coloca es una promesa que la va a cumplir. Pero esa promesa requiere que trabajes, requiere que vayas atrás. Y yo dije, Señor, si tú colocaste eso, y yo siento que es así, voy a trabajar para conseguir ir. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para el bien, para los que son llamados conforme a su propósito. Propósito, esa palabra en mi cabeza, propósito. Es una palabra que te vas a preguntar. ¿Quién de aquí sabe quién es su propósito? A ver, ¿quién aquí conoce su propósito? Levante la mano. Mucha gente, supongo que los que no levantaron todavía no saben su propósito, ¿no? Es un gran problema que la gran mayoría tenemos. Por eso muchas veces no podemos vivir los milagros de Dios, porque no tenemos claro a veces nuestro propósito. Nuestro propósito es servir a Dios, sí, pero ¿desde qué área? Desde el derecho, limpiando las casas, animando a la iglesia. ¿De dónde voy a servir a Dios? Desde la medicina, ¿de dónde voy a servir a Dios? Tu propósito es servir a Dios, pero ¿desde qué área? Y así fue como yo comencé a entender eso. Y dije, Señor me dijo, manda una carta para Australia. Mandé. Oré. Y tuve la respuesta. Querido Walter, te puedes venir para acá.
No sé cómo, yo no te voy a pagar, pero puedes venir. Por lo menos la respuesta la tuve, sí. Ahí tuve que ver el cómo. Y les voy a mostrar a ustedes. Miren la cosa que yo tuve que hacer, para que me entiendan. Esa es una foto que le saqué a un Excel que yo hice, donde aparece todo lo que necesitaba. Ahí coloqué las cuentas, dije, estoy quebrado, señor, no lo voy a conseguir, necesito mucho dinero. O sea, ni que estuviera economizando esos 300 euros que me daban por mes para vivir, 2 euros que economizaba al mes, no le va a conseguir, no le va a conseguir, señor. Entonces, dije, señor, para mí está siendo imposible, pero yo creo en ti, que tú eres el Dios de lo posible, tú eres el Dios que todo lo puede, Señor. Y así fue como yo les dije, y les di el primer paso es, tú tienes que encontrar tu propósito. Y además de eso tienes que trabajar para ese propósito. No puedes quedarte yo, Señor, coloco esto en mi corazón, pero te espero aquí. No. Camina, dale, llega hasta el límite. Y ahí dile, Señor, donde mis fuerzas se acaban, comienzan las tuyas. Y yo comencé a hacer eso. Y los sueños de Dios siempre han sido más grandes que los míos. Imagínense lo que pasó aquí. Puede ir la siguiente. Al final conseguí ir para Nueva Zelanda. ¿Pero cómo? Hice una rifa para juntar dinero. Además de eso, los pacientes con los que yo trabajaba juntaron dinero sin que yo me diera cuenta. Y entre todos ellos hicieron un bolsito y me regalaron dinero. Todavía me faltaba mucho dinero. Para eso yo necesitaba estar dentro de los 5 mejores trabajos de ese congreso. Que era una competencia internacional. Yo venía de Brasil. La investigación es buena, pero no voy a competir contra Oxford o Inglaterra. 5 mejores trabajos. Si yo solamente estaba entre los 5 mejores de ese congreso, me pagaban el pasaje. Y me pagaron el pasaje. Estuvimos con nuestro trabajo dentro de los 5 mejores. Dios confirmó que el propósito que colocó para mí para ir para allá, si yo trabajaba, Él no me iba a dar los $3,000. Me dio los 1,000 y algo que necesitaba para poder viajar. Y los otros 1,000 y algo me lo dieron mis pacientes y la rifa. Pero ojo, Walter, todavía te faltan 1,000. Y miren cómo Dios hace todo perfecto. Puede pasar al siguiente. Cuando llegué a Nueva Zelanda, me faltaban todavía un poco más de 1,000 euros, porque 1,000 me los había ganado para viajar, 1,000 más o menos me lo dio la gente, que me lo reuní en la rifa, pero todavía faltaba dinero. ¿Cómo me voy a mantener allá? Llegué a ese lugar maravilloso. Puede continuar ahí, mi amigo. Y miren, de todo eso que me gané, las rifas, los premios, las fotos que se ven atrás de mis pacientes, todavía faltaba un poco más. Y ahí fue cuando Dios me permitió presentar eso en ese congreso. Piensa ahí con un montón de expertos, gente que no creía en Dios. Yo le mandé mi presentación así como le pasé a él, mi PowerPoint, y cuando coloqué el agradecimiento, coloqué agradezco a mi laboratorio, a mi beca, a Brasil, a todo eso. En mi corazón vino lo siguiente antes de presentar: agradéceme públicamente, porque si tú me agradeces, yo te bendeciré en público, yo te reconoceré en público. Imagínense, yo faltaba 30 minutos, estaba el señor ahí que arreglaba la presentación, y dije, bueno, alguna cosa me está diciendo este Dios y ya me trajo para acá, bueno, si quieres que lo agradezco. Fui, estaba con un computador, escribí, saqué los laboratorios de agradecimiento primero a Dios, escribí Dios ahí, todas las cosas, God, en inglés, que iba a ser muy extraño en un congreso de ciencia escribir agradecimiento a Dios, lo escribí, lo coloqué en pendrive, se lo llevé al señor. Oiga, tengo una modificación. No, ya no se puede. Le dije, por favor, ayúdenme, necesito. I need help, please. Y dijo, ya, ok. Lo colocó, pa. Bueno, no entendía muy bien por qué Dios quería que le agradeciera públicamente, ¿eh? Reconozco que me llevó entre los 5 mejores, por eso quería que me pagó el pasaje, ¿eh? No era cualquier cosa. Pero miren lo que pasó después. Saqué el primer lugar de ese congreso. Dios quería que lo reconociera porque tenía algo mejor para mí todavía. El ganador de ese congreso se ganaba un poco más de dinero, que no lo voy a decir aquí, pero me ayudó muchísimo para poder estar todo el tiempo allá. Eso yo no me lo esperaba. Ya no me esperaba que me estaba dentro de los 5 mejores y que me diera un pasaje. Menos me esperaba ganarme el primer lugar, aparecer allá en los diarios y todo eso. Y ahí fue cuando digo, Señor,
realmente, wow, tú eres poderoso, no me abandonaste, me diste todo. O sea, piensa lo siguiente, a veces Dios no quiere, Él no te va a dar el 100% de lo que quieres, Él no te lo va a dar, porque sería un mal padre. ¿Quién de ustedes le da a su hijo el 100% de lo que quiere? Nadie, ¿eh? ¿A ustedes le gusta que su hijo se esfuerce para que se lo merezca? Porque como dijeron ustedes, necesitan fe, poner las palabras, ¿cuál otro más? Esfuerzo. Miren, qué bonito. Actitud. ¿Cuántas cosas de eso que le enseñó ella estuvieron presentes en esta situación? Fe, esfuerzo, actitud. Dios no te va a dar el 100%, pero aunque sea ese 5% que tú des, por ese propósito, Dios te va a completar con el resto. Y ese 5%, que a veces era ese pequeño granito de mostaza que él decía, es lo suficiente para mover una montaña, es lo suficiente para ganar un congreso, es lo suficiente para ganar lo que necesitas, es lo suficiente para estudiar, es lo suficiente para salir de la pobreza, es lo suficiente para conseguir tu propósito de vida. Me fui para allá. Cuando llegué a Australia, ellos habían colocado un letrero gigante, puede ver la otra imagen, que decía, con esto ya, y dije, confirmó todo lo que quería. Miren lo que colocaron en el patio de la Universidad de Australia. Believe, que significa cree. Yo cuando llegué ahí, yo lloré, de verdad, porque yo sé que believe era believe in your dream, believe en tu sueño, es lo que estaba escrito. Para las personas que quieren vivir un sueño para estudiar allá. Pero para mí ese believe, cree, era una confirmación de que Dios me decía, estoy aquí, cree, yo estaré contigo desde antes que estuvieras creado en el vientre de tu mamá, yo ya te pensé. Yo estaré contigo en este 2021 y en este 2022 estaré contigo, porque conmigo, como les dije acá, eres más que vencedor. Él me hizo un vencedor ahí. Gloria a Dios. De todas las veces que caí, Él hizo un día ser vencedor. Y eso nunca más se me olvidó, nunca más. Porque sé que Él está conmigo. Y sé que necesita apenas ese 1%, 5% de mi trabajo, porque el resto me lo va a completar Él. Por eso le quería decir que soy un testimonio de las promesas de Dios. Mis aprendizajes vienen de los desiertos que tuve que pasar. Si le contara todo lo que tuve que pasar para venir esta vez a España, también fueron desiertos. Pero está escrito en la Biblia, cuando cruces el mar y se cierre, a los egipcios no los verás nunca más. Cuando pasen las 12 de este año 2021, que ya pasaron, los desiertos que pasaste el año pasado, no los verás nunca más. Aunque pases por la tierra, aunque pases por el desierto, pero llegarás a ese propósito. Y ese propósito, querido hermano, amigo, es la tierra prometida, es la carrera que quieres estudiar, es el trabajo en la iglesia, es el dinero que necesitas. Vas a pasar por un desierto, pero si ahora quieres comenzar este 2022 con milagros, cierra las aguas de lo que pasó mal atrás, cierra las aguas de las dificultades que tuviste que pasar, camina por el desierto con la fe de que vas a llegar a la tierra prometida. No te demores 40 años, porque hay una línea recta que apenas son 2 semanas. No dejes que Dios te tenga que enseñar tanto tiempo para darte la tierra prometida, porque a veces por eso pasamos tiempo en el desierto, porque no aprendemos. Y como dije ahí, los éxitos que les mostré, y que son tal vez una parte pequeña de todo lo que Dios ha hecho en mi vida, y que lo quise compartir aquí porque quería tocar al joven principalmente, de que se puede estudiar, que se puede salir de las cosas simples, que no necesitas ser un hijito de papá, no necesitas que tu papá sea jefe o doctor o alguna cosa, no. Necesitas que tu papá del cielo te reconozca, y eso Él va a reconocer con tu trabajo, con ese 1%, con ese 5%, con ese 10% que es tu trabajo, que es decir, sí Señor, yo entiendo cuál es mi propósito. Y si me permiten darles 2 consejos para este 2022. ¿Puedo darle 2 consejos? Amén. Sí. Para poder vivir usted una vida de milagros. Además de los pasos que dijo ella, están muy relacionados
Y ven cómo Dios va lineando todo, porque sin saber lo que ella iba a hablar, y sin saber que la pastora iba a hablar para los jóvenes, lo preparamos todo para ustedes. ¿Por qué será que uno cree en los jóvenes? Porque ustedes son el futuro de la iglesia, ustedes son el futuro de la gente. Si uno que es joven, yo todavía me considero joven, y si nosotros no creemos en Dios, crean que la lucha es grande. El camino que escojan se lo van a criticar. Hoy en día es más normal ser ateo que creer en Dios. Hoy en día se invirtió completamente. En el mundo de la ciencia que yo vivo ya te invertí hace muchos años, que la gente no cree en Dios. Pero ustedes son testimonios de que Dios existe en pequeñas cosas. Pero recuerden que para ver los milagros que tiene prometido para ti este año 2022 tienes que encontrar tu propósito. Encuentra tu propósito. ¿Cómo lo puedo encontrar, Walter? De rodillas, en tu cama, habla con Dios. ¿Dónde quieres que voy, Señor, este 2022? ¿Qué quieres que haga? Y cuando lo tengas, trabaja para eso. Y así vas a vivir los milagros que tiene preparados para ti. Quiero leer esta palabra, Mateo 9, 27 al 29. Y van a entender cuáles son los dos consejos que les voy a dar. Lo leemos juntos. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos se abrieron. ¿Cuál será el primer consejo que les voy a dar? Tengan fe, pero una fe ciega. Ese concepto de fe ciega debe venir de ahí. ¿Por qué un ciego va a creer en los milagros de Jesús si él no los vio? ¿Ustedes se preguntaron eso? ¿Él vio algún milagro? ¿Ellos vieron? Antes de que Jesús fuera a sanarlos, había sanado a la mujer que estaba sangrando y a la niña que había muerto. Ellos no lo vieron, ellos lo escucharon. ¿Ustedes cuántas veces han escuchado la palabra de su pastor? La palabra de Dios. No necesitan ver. A veces no necesitamos ver ni sentir para ver y saber que el Señor de los milagros está trabajando. El primer consejo que les puedo dar es: este 2022 tengan fe, porque creen en que el Dios de los milagros está trabajando, aunque no lo puedas ver, al igual que ellos, pero del tamaño de tu fe será el tamaño de los milagros que vas a recibir. El siguiente consejo es que todo lo que hagan, de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, para la gloria de Dios Padre. Walter, yo todavía no tengo un magíster como tú, un doctorado, no soy profesor, estoy estudiando en la universidad, o ni siquiera estudio, Walter, estoy trabajando aquí. Hazlo para Dios, hazlo para Jesús. Él quiere verte en tu contexto, no necesitas estar ahí arriba, no necesitas estar aquí, estás estudiando en el colegio, estoy trabajando, donde lo haga, donde yo esté, donde Dios me colocó, lo hago para Dios. Cuando yo oro para Dios, yo le digo: Señor, hazme un buen cristiano. No le digo hazme un buen profesional, nada de eso, porque sé que si me hace un buen cristiano, probablemente voy a ser un buen profesional, probablemente voy a ser un buen hijo, ser un buen esposo, si soy un buen cristiano. Todo lo que hagan, en el contexto que estén, entrégenselo a Dios. Y la vida tiene otro sentido. La vida tiene otro sentido. Servir el café como si Jesús viniera, sírvele un café. Ver a un paciente como si fuera Jesús que está ahí. Cambia totalmente. Recuérdense que Jesús está en todos lados, en el pobre, en el que te va a ver, en el que necesita un consejo, en el amigo. ¿No creemos que Dios está en todos lados? Amén. Y quería pedirles a todos que cerraran los ojos y pedirle, Señor, que nos acompañe en este 2022. ¿Ustedes creen en el Dios de los milagros? ¿Ustedes creen que Dios está trabajando aunque no lo podamos ver? Porque cuando se cierran los ojos físicos, se abran, Señor, los ojos espirituales, Señor. Que esos ojos espirituales, Señor, se abran, Señor, de fe. Que el Señor trabaje en cada uno de nuestros corazones, Señor. Porque sé que pasamos desiertos, Señor.
Sé que muchos han perdido familia, que han llevado tantas decepciones, Señor. Pero estamos saliendo de ese desierto, Señor. Y este 2022, en nombre de Jesús, hay una tierra prometida esperando para nosotros. En nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Aleluya. Muchas gracias por la invitación. Y espero que les haya tocado en el corazón.